Dios bendiga a todos mis hermanos, a todos los que están en diferentes partes del mundo, de Centroamérica, más especialmente en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en México, donde quiera que se encuentran nuestras familias, porque aquí hay de varios países, aún de Cuba, a nuestra hermana. Entonces vamos a que nuestra palabra llegue a cualquier rincón donde llegue la señal de la transmisión. Bendito Dios, gracias Señor por cada una de las cosas que estás haciendo en este lugar, Señor, en mi vida, mi Señor. Soy Osiel Castellanos, Memo Castellanos, para los que me conocen como quieran, con el nombre o con el sobrenombre, y soy de Escuintla, de Guatemala, de Centroamérica. Saludos a todos mis amigos, mis hermanos, a mi familia que están en cualquier parte de Guatemala, en Escuintla, en Palín, en la Nueva Concepción, en la capital de Guatemala. Saludos a todos. Vamos a entrar en la palabra. Vamos a entrar leyendo lo que es el capítulo de Santiago, el capítulo 1. Vamos a estar ahí. ¿Todos lo tienen ahí? Vamos a leerlo hasta el versículo 6. Vamos hasta ahí. Todos tienen Santiago. Vamos a leerlo del 2 al 6, nada más. ¿Todos listos, mis hermanos? Todos vamos a leerlo juntos hasta el 6. Dice la palabra de Dios, siempre honrando a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén, aleluya. Ahí vamos a llegar. Vamos a empezar a desglosar y acuérdense que todos pueden participar. El que quiera opinar algo, el que quiera preguntar algo, vamos a estar compartiendo la palabra. Si alguno tiene una pregunta y yo no la puedo contestar, no tengo la respuesta, alguien de nuestros hermanos, aquí hay hermanos también estudiosos de la palabra que las pueden contestar, y nuestros pastores también, ellos están llenos de la palabra de Dios también y pueden contestar, dar la respuesta a las peticiones, a las preguntas que se estén haciendo. Vamos a entrar en el consejo de la palabra ahora. Como dice ahí, para empezar, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estalléis en diversas pruebas. Hoy el pastor nos estaba hablando de las pruebas. Ahora sí, no sé quién de nosotros, hablando así ya en serio, como dice por ahí, hablando serio, o sea, serio, hombre, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿quién cree de nosotros que podemos estar gozosos cuando estamos en esas pruebas? A ver, hermano, voy a empezar de una vez con el hermano Joel, ya que se me quedó ahí. A mí no, digo, hermano Joel. Hermano Joel, ¿usted qué siente? Por ejemplo, si usted siente que es prueba, que estás pasando por situaciones difíciles. Todos hemos pasado situaciones difíciles, todos tenemos problemas, todos tenemos diferentes clases de problemas. Yo sé que hay problemas, por ejemplo, hay problemas económicos, hay problemas de salud, hay problemas familiares, hay en todo. Tenemos problemas, situaciones difíciles, pero ¿cómo sabemos o cómo darnos a conocer o entender que es una prueba, que es de parte de Dios? Eso es lo más seguro. O sea, cuando es una prueba es de parte de Dios, sabemos eso. Entonces, hermano, ¿qué siente usted cuando le ha pasado algo así? Cuando viene la prueba es algo muy difícil, hermano. Es algo que a veces nosotros pensamos que muchas veces cuando pasamos una prueba pensamos a veces es que yo me he sentido a veces que es por algo que hice mal, que me está pasando ciertas cosas, pero de repente pues cuando viene la revelación de Dios que es una prueba, ¿verdad? Como doy un ejemplo que me pasó la semana pasada con mi hijo. No sé si se dieron cuenta los hermanos, pero
mi hijo se había ido de la iglesia cuando yo estaba aquí enfrente. Entonces yo pensé, ¿verdad? Porque yo le había fallado al Señor de una manera durante la semana y pensé, pues me está pasando esto, ¿verdad? Por yo fallar al Señor, pero resulta ya después que el Señor me reveló, ¿verdad? Que era una prueba que yo estaba pasando, que el Señor quería mirar, ¿verdad? Cómo iba a reaccionar yo. Y pero sí, se sintió. Me sentí mal. Es que hay diferentes situaciones, hermano. A veces cosas que pensamos que son pruebas, o a veces son situaciones que nosotros estamos sintiendo, ¿cómo se dice la palabra? Que estamos sintiendo lo que hemos hecho en el pasado. A veces eso es lo que pasa. Bueno, ahora usted me dijo lo que son las pruebas, lo que es una prueba, sentir que se está haciendo dificultad algo, se está haciendo difícil algo que estamos pasando. Sí, es parte de la prueba. Ahora bien, cuando cada uno tenemos problemas diferentes, como dije al principio, sea de lo que venga, familiares, económicos, de salud, problemas en los trabajos, siempre todos tenemos esa clase de problemas. Amén. Ahora, hay otra palabra aquí que les iba a compartir esta. Todos tenemos diversas pruebas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios cuando nos saliesen diversas pruebas. Pero antes de eso dice que tengamos por sumo gozo. Eso es un poquito más, es diferente, tener por sumo gozo. ¿Cómo vamos a sentir ese sumo gozo cuando estamos en algo difícil? Cuando estamos pasando situaciones difíciles. ¿Cómo? Es como que se contradijera la palabra, porque estamos sufriendo, estamos en situaciones difíciles, y dice la palabra de Dios que tengamos sumo gozo. ¿Y cómo vamos a sacar ese gozo cuando estamos en esa situación difícil? Y como yo estaba estudiando esto, decía yo, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo sentir gozo del Señor cuando estoy en una prueba, en algo difícil, cuando estoy en una situación que me estoy encerrando, que me estoy sintiendo que no voy a poder salir de ella? O sea, ¿de qué situación está hablando la palabra? Sentir gozo. Gozo, ¿qué es gozo en esta situación? A veces el hermano Arturo puede sentir eso. ¿Qué es sentir gozo cuando estamos en situaciones difíciles? El hermano explicó algo sobre la prueba, sobre lo que es, pero ahora yo le digo, sentir ese gozo primero cuando estamos en una prueba. ¿Usted cómo siente? ¿Cómo ve eso, hermano Arturo? Pues cuando uno lo lee así, a veces puede ver como que se contradice, ¿verdad? Porque uno va a decir, si estoy pasando una prueba que es algo difícil, uno va a estar triste, afligido, caído, pero la razón que dice que hay que tener gozo es porque ahí es cuando uno se da cuenta que está en buena relación con Dios, y el enemigo a veces nos ataca, ¿verdad? Pero hablando de la prueba, eso significa que, como hace rato dijo el pastor, ¿verdad? Que la prueba es para moldearnos, para poder madurar. Y aunque no es algo que a muchos les gusta, ¿verdad? Porque a todos vamos a ser probados en un tiempo u otro. Uno va creciendo espiritualmente y va subiendo, como dice, de rango a una cierta manera, ¿verdad? Yo sé que no es fácil tener gozo, pero ahí se puede dar uno cuenta que... Sí, yo escribí algo de lo que usted está hablando. Sí. El pastor también estaba hablando algo, pero yo también lo tengo escrito, no se lo estoy copiando al pastor. Aquí tengo algo escrito acerca de lo que estaba diciendo. Mire, cuando la palabra dice aquí, tener sumo gozo cuando se hacen diversas pruebas, y abajo dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ahora bien, vamos a mixtear esas palabras, las vamos a unir cerca, me voy acercando poco a poco con esas palabras. Cuando se me olvidaba poner decirles el tema que yo puse para esta enseñanza, dice así. Oiga, esta palabra la agarré de aquí también, de ahí del versículo 5.
El tema dice, con sabiduría se sobrevive a las pruebas. Ese es el tema que yo estaba poniendo y se me pidió decirlo al principio, para que vayamos acomodándonos de lo que estamos hablando. Con sabiduría se sobrevive en las pruebas. Ahí yo creo que ya nos estamos metiendo un poquito más, ¿verdad? Porque ahora ya se va a despejar un poquito más de lo que estamos hablando, de lo que está, a donde vamos a llegar. Ok, vamos a explicar algo de esto. Cuando la palabra de Dios dice tener por sumo gozo, aquí dice tener por sumo gozo, y abajo dice que cuando nos ayudan diversas pruebas. Ahora bien, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Voy a ir juntando estas palabras. Cuando la palabra de Dios dice que tengamos gozo en las pruebas, cuando nosotros nos metemos sabiendo en oración, o sabiendo que tenemos a Dios con nosotros de nuestra parte, que lo tenemos, que su Espíritu mora en nosotros, cuando nos damos cuenta de eso, como dicen por ahí, ¿verdad?, que nos cae el 20, que tenemos a Dios con nosotros, y nosotros sentimos esa carga, esa presión del problema, de la necesidad que sentimos, de la enfermedad que tenemos, de diferentes situaciones que sentimos, que estamos cargados, que no vamos a poder salir. Cuando nos cae el 20, que Dios está con nosotros, que Cristo está con nosotros, ahí es cuando la palabra de Dios nos está mostrando sentir el sumo gozo. Cuando nos damos cuenta de que tenemos esta situación difícil, yo no sé cómo le voy a hacer con esto, no sé cómo voy a pasar acá, cómo voy a hacer esta situación, cómo voy a salir de acá. Cuando nos damos cuenta, mis hermanos, que Dios, el poderoso, está del lado de nosotros, como dice el canto, cuando nos damos cuenta que Cristo está con nosotros, que está viviendo con nosotros, que su Espíritu mora en nosotros, es cuando nos damos cuenta de eso que dice la palabra, sentir sumo gozo. Porque ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando nosotros vemos esto, que sentimos eso y nos damos cuenta, ¿quién fue el que sufrió más pruebas de todos en la Biblia? Todos sabemos eso. Y sin embargo, él decía, ¿cómo decía él? Jehová Dios, Jehová quita, sea bendito el nombre de Jehová. Si nos acordamos de eso, todos vamos a decir, pero el Job, porque Job sufrió mucho y aún así sobresalió de las situaciones que estaba. Y nosotros nos damos cuenta de lo que nosotros estamos pasando, no es nada con lo que él sufrió, no es nada. Lo que nosotros pasamos no es nada. Cuando nosotros nos cae eso, sentimos la presencia de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, donde quiera que estamos, sabemos que vamos a salir de ese problema. Sabemos que Dios nos va a ayudar, no sabemos cómo, pero nos va a ayudar. Pero que lo tenemos de nuestro lado, está con nosotros, el Señor el poderoso está con nosotros. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que sintamos ese gozo, es porque nos está diciendo, miren, yo había escrito esto aquí, dice que nosotros debemos de celebrar la victoria cuando estamos en esa prueba, cuando estamos sintiendo esa presión, cuando estamos en esa deuda que no sabemos cómo vamos a salir, cuando estamos con ese problema, esa dificultad que no sabemos de dónde. Pero cuando la palabra de Dios nos dice, entonces nos damos cuenta, si esto es de Dios, yo sé que voy a salir triunfador. Si esto es de Dios, Él está conmigo, me va a sacar de esto, yo no sé cómo, pero Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos fe que Él lo va a hacer. Esa es la otra diferencia que está hablando la palabra más adelante. Porque aquí dice, sí, tenga la paciencia, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y cómo va a producir paciencia un problema que tenemos? ¿Cómo va a producir paciencia esa dificultad que tenemos? ¿Cómo va a producir paciencia en nosotros esa deuda que tenemos? ¿Cómo? ¿De qué forma vamos a pensar que eso va a producir paciencia en cada uno de nosotros? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? ¿Qué cree usted, hermano Elías? ¿Qué es lo que produce en usted cuando usted siente esa presión? Pero usted se da cuenta, se acuerda que Dios está con usted. ¿Cómo se da cuenta usted de que va a salir de esto sabiendo que Dios está con usted y que no lo va a dejar? Porque ahí dice la palabra de Dios, dice la palabra, sabiendo que la prueba produce paciencia. Está en prueba, está en situaciones difíciles, está caminando pesado, ya no aguanta la carga, ya no aguanta la presión, ya no aguanta la situación X motivo que tenga, no sé, pero porque
yo escribí esto, Satanás puede usar, mire, puede usar X persona, X cosa, X situación para ponernos en problemas, para enojarnos, para hacernos presión, para hacer que decaigamos, que soltemos la cruz, porque eso es lo que nos dice el Señor. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es tener la cruz de Cristo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Enfrentar los problemas con Cristo con nosotros. Esa es la salida, esa es la situación más difícil. Cada uno de nosotros hemos tenido problemas, ninguno puede ser que no ha tenido problemas. Todos hemos tenido problemas, pero cuando la palabra de Dios dice, tome su cruz y sígame, entonces, ¿qué está diciendo? Aguante, porque estamos en Cristo y Él nos va a salvar. No, Él no dice, cuando nosotros venimos a Cristo, la palabra de Dios no dice que no vamos a tener problemas. No dice la palabra de Dios, no dice. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero en todas ellas le librará Jehová. Dice, ustedes, yo he vencido, ustedes también van a vencer. Él nos está dando la reflexión, Él nos está dando la situación para la salida, Él está dando, la palabra de Dios nos ayuda. Cuando nosotros nos ponemos a leer, decimos nosotros, pero esto que no lo entiendo, pero esto que no pasó aquí, que no sé por qué no entendí esto, no sé por qué pasó esto. Y uno se pone a leer, pero si uno le pide ahí abajo está lo que le iba a decir, si uno pide la sabiduría de Dios, el que Dios nos dé entendimiento, nos dé, ahí dice adelante, en las situaciones que estemos, dice la palabra de Dios. Mire, yo escribí esto, que ya celebramos la victoria cuando nosotros estamos sintiendo esa dificultad. Cuando nosotros pensamos en Cristo, que está con nosotros, una vez, no sé qué, creo que fue Giancarlo y la hermana Consuelo. Ustedes casi no tienen problemas. Casi no. ¿Cómo le digo, Gianca? Y no que somos hijos de Dios, pues entonces vamos a salir de ese problema, le digo Giancarlo. Y es así es, mire. Giancarlo le estaba diciendo a la profeta, dijo, le estaba dando el consejo, le estaba aclarando la mente de que vamos a salir del problema, de que vamos a salir. La situación es difícil, estamos incómodos, estamos en problemas, pero el poderoso está del lado de nosotros, Él está con nosotros, Él vive en nosotros. Entonces no hay situación difícil o imposible que Él no nos pueda ayudar. No hay difícil, sí hay difíciles para nosotros, pero para Él no hay nada imposible para Dios. ¿Habrá algo? Es la palabra. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dice que no. Y además ahí adelante también dice, ¿cómo dice aquí? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero aquí dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Pero aquí atrás decía, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. La sabiduría está hablando. Pero antes quería decirle algo. La palabra de Dios dice, pida con fe. Cuando dice pida con fe, la palabra de Dios nos está diciendo, ahí adelante dice, ¿qué dice? Porque sin fe, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Todos la saben esa, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios. Mire cómo la palabra nos recuerda un versículo, nos recuerda otro, Acuérdense, hay otro versículo que está en Romanos 8:28, también lo sabemos. ¿Verdad que sí lo sabemos? Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Imagínense, o sea, si nos vamos en los versículos, acomodando versículo por versículo, a lo que vamos entendiendo, a los que estamos conociendo la Biblia, y nos acomodamos los versículos a como nos vengan las situaciones difíciles, los problemas, las pruebas, lo que venga. Cuando nosotros nos damos cuenta que en la palabra de Dios está lo que nosotros necesitamos, ahí está. Entonces, ahora voy a preguntar otra cosa. A ver a quién. No levanten la mano. Todos levantaron la mano. Es decir, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Voy a ir poco a poco. Mas tenga la paciencia su obra completa. A ver, ahora sí le voy a preguntar al hermano, ¿qué se hizo el hermano? El hermano Henry. Mire, esto, oiga. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando la palabra dice
Que la paciencia tenga su obra completa. ¿Qué le viene a usted a la mente cuando dice que la paciencia tenga su obra completa? Ahí en el capítulo 4, en el versículo 4 del capítulo 1. Amén, dice Mas tenga la paciencia su obra completa. Pues la paciencia, la palabra paciencia siempre el pastor la ha dicho y la sabemos que paciencia es estar firme bajo peso, estar bajo ese peso que hay en nosotros y sin nosotros querer huir de querer zafar de ese problema o huir de ese problema que estamos pasando, de esa dificultad. La paciencia es estar bajo peso, manteniéndolo firme en esa, como una carga que hay sobre nosotros, mantenerlo firme, podemos decirlo, en esa situación, dificultad que nosotros estamos pasando, no querer huir del problema, la situación, dificultad que estamos pasando. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales. O sea que la paciencia, teniendo la paciencia en nosotros, mantenernos pacientes en los problemas y circunstancias que estemos pasando, eso es lo que nos ayuda a cada uno de nosotros para que la obra sea completa, para que seamos perfectos y cabales. O sea que tenemos que ser pacientes nosotros, mantenerlo firme ante cualquier problema, dificultad que nosotros estamos pasando en nuestras vidas, sin huir de ese problema, situación, sino enfrentarlo, sin querer salir a la carrera, como algunas veces pasa en algunas personas, como cristianos, que a la primera que se le viene, ellos huyen del problema, dificultad, problema, sin enfrentarlo. Sabemos que solo no vamos a poder enfrentar esos problemas, dificultades, sino pidámosle a Dios que nos ayude a ser pacientes, a mantener esa paciencia en medio de los problemas, dificultades que se los vengan a nuestras vidas, sin huir, pero ir a la presencia del Señor. No sé si me explico, me entiendo. Sí, eso es lo que tenía yo algo aquí. Dice que sabiendo que la prueba de nuestra paciencia, la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Cuando la palabra de Dios nos habla de que tenga su obra completa, está hablando de que la paciencia obtenga en nosotros el resultado que Dios quiere tener de nosotros, la obra completa, el resultado de nosotros. Cuando Dios nos dice que tengamos paciencia, está hablando de que nos está mandando a aguantar, como usted dice, lo que venga, sabiendo que vamos a salir de esa, sabiendo que cuando nos ponemos, como decía, cuando nos ponemos a meditar, a saber que si estamos en Cristo, nuestra fe debe estar cimentada en eso, de saber de que no importa la situación que tengamos, sabemos que Él nos va a ayudar a salir de esa situación. Él nos va a ayudar. Nosotros no sabemos ni cómo ni cuándo. Eso no lo sabemos. Nadie va a decir, no, pues el Señor me dijo que ya mañana pasado salgo de esta. Pues no sabemos, pero con paciencia dice que tenemos que soportar eso. Porque si alguien le pide paciencia a Dios, ¿usted cree que, por ejemplo, un ejemplo que dijo el hermano Joel, si usted le pide paciencia a Dios sobre el muchacho, bueno, ¿usted cree que Dios le va a decir, sí, ahorita lo compongo al muchacho? No, le va a poner más problemas a usted, a ver qué tan paciente es. No le va a decir, bueno, ya mañana el muchacho queda tranquilo, va a venir, va a leer la Biblia y va a venir a predicar, va a venir. No, el Señor le va a proveer a usted le va a poner algo. No es que le va a quitar lo que usted ya no quiere, no. El Señor nos va a mandar a más cosas difíciles para ver de qué estamos hechos nosotros. Como dice, a ver de qué, como dice, aquí puse yo algo.
Sí, dice, la prueba de nuestra fe, dice, ¿de qué estamos hechos si de verdad estamos creyendo en Cristo, si de verdad somos cristianos? Dice, ¿quién se acuerda que dice Efesios 4, 26 y 27? Yo creo que todos lo debíamos de saber, porque está fácil eso. Dice la No palabra se en ponga el Efesios 4, sol sobre vuestro enojo. airaos, Airaos, pero no pequéis. No se No se ponga el sol sobre su enojo. Y en el 27, ¿qué dice? Ni deis lugar al diablo. Dice, ni deis lugar al diablo. ¿Sabe por qué dice? Porque cuando nosotros nos enojamos y permanece el enojo en nosotros, entonces ahí ya el diablo nos está tomando a nosotros, como quien dice, a decirle a Dios, hey, vistes, no aguantó, no aguanta nada, dicen en México, no aguanta nada o sea, facilito se enojó, facilito perdió los estribos, y ahora que ya maltrató a aquella persona, ya maltrató a su esposa, ya maltrató a su esposo, y ahora, ¿cómo va a venir a la presencia? ¿Cómo va a venir a la iglesia? ¿Verdad? Entonces mejor, algunos dicen, no, ya no voy a la iglesia porque yo ando mal, maltraté a mi esposa, la golpeé, y la esposa es lo mismo. Entonces, ya, ¿quién ganó? Satanás ganó. ¿Por qué? Porque nosotros no aguantamos, no soportamos la paciencia, no aguantamos a lo que venía. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, airados. No dice que no se enoje, dice que sí, nos vamos a enojar. Porque si dijera que no nos tenemos que enojar los cristianos, no dijera eso. Dice, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre el enojo. Trate de solucionar su problema. Porque si va a mantenerse, ese problema se va a alargar, va a sentir que no lo va a poder solucionar. Entonces ya le dimos lugar al diablo. Ahí dice la palabra de Dios en Efesios 4:27, dice, ni deis lugar al diablo. Porque si ya le dimos lugar, si ya pasó esa situación, pasó a otro más difícil. Porque cuando uno tiene un problema en la casa, o en familia, o lo que sea, o X motivo, X razón, y no voy a decir ninguna cosa, pero de acuerdo al problema que tenemos, va a ser el no que vamos a sentir. Y cuando estamos en problemas, todos sabemos que vamos a estar difícil cuando estamos en ese problema. Y la única salida es que pedirle a Dios. Como dice ahí en el último, en el 5, dice, no, pero primero voy a ver lo anterior que dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Yo lo había visto, ya lo habíamos dicho esto, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando dice perfectos y cabales, cuando dice la palabra de Dios perfectos y cabales, nosotros podemos ser perfectos y cabales. Podemos ser perfectos y cabales. Hermano Enrique, ¿usted cree que podemos ser perfectos y cabales? Bueno, no es cabal de Honduras, ahí está cabal en Honduras. Sí, en el sentido, bueno, como lo dice aquí, pues sí, podemos ser, ¿me entiende? Pero depende cómo lo miremos. Perfecto en el sentido de cómo es Cristo, no, así no, ¿me entiendes? Pero sí podemos llegar a ser perfectos en el sentido de que podemos obedecer la palabra de Dios con el Espíritu Santo en nosotros. El Señor nos ha dado espíritu a nosotros de poder, de dominio en nosotros. Amén. Entonces ahí podemos llegar a ser perfectos en el sentido, sino de poder, amor como y lo dice propio, dice la palabra de Dios. porque si lo dice aquí, podemos ser perfectos y cabales. Porque dice para que llegué a ser perfectos y cabales, entonces sí podemos llegar a ser perfectos y cabales. No en el sentido de ser perfectos como miramos que es Dios, ¿verdad? Pero sí en el sentido de que nosotros con el Espíritu, santificándonos cada día, podemos llegar a ser. Sí, el Señor es que nos hace perfectos a nosotros. Nosotros tal vez no vamos a ser perfectos. Cabales tal vez sí, pero perfectos ante la gente nunca vamos a ser perfectos. Pero Jesucristo nos hace perfectos ante Dios. Él nos muestra perfectos, nos muestra santos, nos muestra sin pecado ante Dios. Aquí nosotros tal vez no vamos a ser perfectos o sin pecado, o como dice la palabra, no hay justo, no hay bueno, ni aún uno, dice la palabra. Eso está diciendo la palabra. Pero Cristo nos hace perfectos a nosotros ante Dios. Él nos hace a nosotros. Por eso Pablo dice que cuando salimos de esas situaciones, dice,
cuando ya pasamos esa prueba con paciencia, dice su obra completa. Cuando la paciencia hace su obra completa es que ya pasamos esa situación, es que ya logramos sobreponernos de lo que venía, de lo que teníamos, y nos hace perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando dice sin que os falte cosa alguna, ¿quién se acuerda del Salmo 23? ¿Qué dice el Salmo 23:1? Y nada me faltará. Miren qué facilita está la palabra cuando nosotros estamos estudiando la Biblia. Nos vamos acomodando con los versículos que ya sabemos que son fáciles de aprenderlos y de tenerlos en la mente. Cuando nosotros estamos leyendo o aprendiendo, cuando le pedimos la dirección a Dios, cuando oramos y le decimos, Señor, voy a leer tu palabra y ayúdame a poderla entender, a poder saber qué me estás diciendo en esto, qué me estás diciendo. No es fácil a veces poder entender situaciones difíciles, cosas difíciles, pero con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, y ahí adelante dice, ¿qué dice ahí? En el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora voy a preguntar aquí, ahora sí voy a preguntar algo difícil. Vamos a ver a quién le pregunto. Hermano Rubén, yo aquí lo estaba viendo. Hermano Rubén, mire, oiga, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Cuando esa palabra sabiduría, ¿qué le indica a usted? ¿Qué le da a entender la palabra sabiduría? Pues sabiduría en el sentido espiritual, que conozca la escritura, porque muchas veces hay que tener espíritu de discernimiento para poder discernir de dónde, si el ataque viene de Satanás, el ataque es de mi, soy tenido por mi propia carne, por mis concupiscencias pero la sabiduría pues Dios la da, principalmente cuando renovamos nuestra mente en el Espíritu de Dios siempre. Sí. No sé si me explico. Sí, O sea, no, porque usted me está hablando de discernimiento. entonces, Sabiduría dice que es algo especial. La sabiduría, es el temor a Jehová. por eso ahí viene la palabra, mire. La sabiduría dice que el principio de la sabiduría, dice, ahí dice, el principio de la sabiduría. Ahora bien, cuando yo escribí esto de sabiduría, alguien que tiene, oigan bien, para todos, ¿va? Lo que podamos entenderlo o escribirlo, lo que lo quieran, dice que es alguien que tiene profundo conocimiento, oiga esto, profundo conocimiento ahí ya no estoy diciendo en la palabra de Dios o sabiduría, pero sí tiene que ver con la palabra de Dios porque está hablando de Dios, porque lo está diciendo, pídala a Dios. Profundo conocimiento dice, yo le puse esto en materia, en ciencia, en arte o cosas por el estilo, en una arte, en unas cosas, en un oficio, en un trabajo, lo que usted quiera ponerle, que tenga profundo conocimiento. O sea, que usted sepa de lo que está haciendo, que usted sepa si es de música, usted sabe que es músico, que sabe, que tiene sabiduría en la música, que tiene sabiduría en el trabajo que está haciendo. O sea, y esto, un sabio es yo escribí también esto, mire, un sabio es no sé si esta palabra, es un sapiente, dice, alguien que sabe, es una persona inteligente, un erudito, un culto, un docto, un perito. O sea, ahora, lo que el hermano Rubén estaba diciendo acerca de esto, dice, la sabiduría divina, eso ya es de Dios, ahí la sabiduría divina. Ahora bien, dice, capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial. Ahí es donde el hermano Rubén ya estaba hablando. Dice que es la capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial. Dice, y actuar. Oiga, eso es lo que a veces no hemos entendido, porque sabemos muchas cosas, pero ahora bien, dice la palabra, y actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha dado.
ahí ya entró la sabiduría de Dios, ya entró lo que es la palabra de Dios. Ahí, hermano, díganme. Bueno, pues como está la escritura de Romanos 8:33 que dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y sus caminos. Amén. ¿Cómo? Dice, ¿quién? La palabra de Dios nos dice, ¿quién va a entender a Dios? ¿Cómo vamos a comprender a Dios nosotros con una mente pequeña ante la capacidad, ante la sapiencia de Dios, ante la sabiduría de Dios? Tal vez nosotros nos da, de 100% yo creo que no nos da, pero ni punto uno, porque no creo que nos dé ni punto uno siquiera, porque decían antes, cuando yo estudié, imagínense, hace más de 40 años, que yo me acordaba que decían que los sabios de Grecia, de Egipto, de quién eran otros, qué otro país tenían, que eso solo usaban el 1% de su mente, 1%, y eran sabios. Como yo no sé Salomón qué tanto sabiduría tenía, ¿verdad? Pero es el único que muestra la Biblia que no pidió más cosas que sabiduría. ¿Y nosotros qué pediríamos? A ver, ¿qué pidamos? Bienestar económico, salud, y con sabiduría se obtiene todo eso. Ahora bien, ahí ya vamos a llegar ahí. Ahora bien, ahí vamos a leer ahora el versículo 6. Dice que la sabiduría que viene de Dios, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Alguien le ha pedido sabiduría a Dios de nosotros aquí? ¿Alguien? ¿Yanka? ¿Ha pedido sabiduría? ¿Y si te ha dado tantito? Tantito. ¿Si le ha dado hermano Arturo algo? Sí, ¿verdad? Sí, porque fíjese que cuando nosotros venimos a Cristo, la palabra de Dios dice que Él tiene cosas escondidas. Es más, dice que la palabra de Dios es locura para los que están perdidos. ¿Verdad que así dice? Y para nosotros, ¿qué dice que es? Es poder de Dios, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, ni lo dice, no lo decimos nosotros, lo dice aquí. Entonces, ¿por qué dirá eso? Porque a nosotros, cuando venimos a Cristo, nos abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestro corazón, nos hace una operación completa y nos empieza a mostrar su palabra, nos empieza a dar el discernimiento, como decía el hermano Rubén, para poder entender la palabra, para poderla explicar, para poder saber de qué está hablando Juan, de qué habla Marcos, de qué habla Lucas, de qué habla Pablo en diferentes libros, de qué hablaba Moisés en la ley, en los 5 libros, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no sé. O sea, cuando nosotros venimos a Dios, Él nos cambia nuestra mente, nos cambia nuestra situación, nos cambia. Es más, ustedes no sé si se han dado cuenta, nos quita a los amigos que no nos conviene, los amigos que no quieren saber nada de las cosas que nosotros, se van solitos, se van yendo, ya no llegan. Ya, nomás los que antes andaban con amigos de uno, no, pues ya empiezan, nomás saben que uno es cristiano, este me va a convencer, y se empiezan a ir, como le lavaron el coco, dice, no, le digo, a mí me lavaron todo, me lavaron todo, le digo, no solo el coco, todo. Entonces, cuando la sabiduría de Dios habla de esto, hermanos, es porque cada uno de nosotros, Dios nos cambia la mente, Dios nos cambia la situación, Dios nos saca de unas cosas y nos está metiendo otras, nos quita cosas que a Él no le conviene o que no le gustan de nosotros y nos va cambiando, nos va operando, nos va quitando cosas que a Él no le agradan, cosas que nosotros sabemos que no va a servir para las cosas de Dios en el camino que nosotros hemos tomado, hemos decidido hacerlo. Por eso dice la palabra de Dios que la sabiduría de Dios dice que, como dice al final, dice, y actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha dado. ¿Qué sería eso de actuar con los principios bíblicos que Él nos ha dado? A ver si alguien me puede explicar qué es actuar con los principios. Ahora le hermana Consuelo para que no se duerma. Hermana Consuelo va a decir todo, ¿viste? Ella es la que va a terminar. Bueno, le estoy dejando al pastor porque el pastor está asimilando todo. Ya tiene la grabación ahí. Dice, entonces dice, pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ok? Ahí es donde les decía yo, pero pida con fe. ¿Por qué dice eso? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a venir a Dios a pedirles ciertas cosas si estamos dudando? ¿Será que me lo va a dar? ¿Será que se lo pido? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ay, Señor, ¿será que me lo vas a dar? ¿Será que te lo pido? O sea, si venimos en esa situación, pues claro que Dios no nos va a dar, porque no venimos con la seguridad de que sí lo vamos a obtener. Bueno, depende, porque Dios tampoco nos da a nosotros para nuestros deleites, no nos da a nosotros para nuestros gozos, no, Él nos da de acuerdo a que lo que necesitamos y de acuerdo a lo que Él mira que vamos a usar para su obra. Oiga bien, no es que a usted le va a dar porque usted quiere unos $500,000 ahorita, porque usted dice, mira que con estos $500,000 voy a hacer una casa para hacer una célula, para hacer esto, mentira, no es cierto. Ya ponga el dinero en la bolsa, que se va a acordar de lo que le dijo que va a hacer eso. No es cierto, ¿verdad que no? Porque Dios nos conoce a todos nosotros. Dios sabe nuestra situación, Dios sabe nuestro corazón, Dios sabe nuestro pensamiento. Dice la palabra de Dios que aún no está en nosotros la palabra y Él ya la sabe. No está en nuestra boca y Él ya la sabe. ¿Qué quiere decir? Que nos entiende, nos mira el pensamiento que tenemos. Él sabe las situaciones de nosotros, sabe a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que nos estorba, qué es lo que nos agrada, qué es lo que no queremos sacar, qué es lo que no queremos decir. Él sabe todo. Entonces ahora sí voy a ir a ver al cine, dijo un hermano, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Ahora sí le voy a preguntar a ver si el hermano Giovanni no quiere decir nada. Giovanni, ¿qué entiende en esto? Donde dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. A ver. Yo entiendo que si uno duda, el problema no se va a ir, pues siempre te va a arrastrar a otro problema y a otro, y vas a terminar alejándote de Dios, y pues tal vez hasta puede ser una tragedia o algo, pues, porque eso es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ya ve que se hace así y luego viene de regreso, luego va para acá, luego va para allá. Entonces, como te dice que no tenemos, ¿cómo se dice? No tenemos fijo algo, no tenemos la mirada puesta en algo especial. Por eso hay un comentario que se hizo que dice que cuando nosotros tenemos metas, que tratemos de que las metas no estén muy distantes, muy lejos, que hagamos metas más o menos cercanas, que no sean tan imposibles de cumplirlas, porque a veces decimos que tal cosa va a ser y que no importa que se tarde 10 años. Imagínense, si estamos hablando así, ¿qué fe estamos teniendo de que vamos a esperar 10 años para obtener algo? En cambio, cuando uno dice, yo digo que el otro año sí voy a hacer tal cosa, por ejemplo, un ejemplo común que lo decimos, que lo ha dicho el pastor, trazar una meta de decir, el otro año yo creo que voy a dejar el apartamento y voy a comprar una casa. O sea, esa es una meta que está cerca, ¿verdad? O decir, para el otro año, voy a ver si hago una célula en mi casa para poder evangelizar en mi casa. Esa es una meta cercana, no son tan largas, ¿no? O decir, bueno, me saqué la lotería, entonces voy a hacer tal cosa. Entonces, ¿eso cuándo va a ser? Y además Dios no le va a dar eso. No se lo va a dar. Bueno, ahora sí le vamos a dar la palabra al pastor, porque ya me fui ni hasta el versículo 6, no le pregunté nada. Pastor me dice, ahora ya no, pastor. Pastor, ahora sí, ayúdenos ahí con los 6 versículos. No, ¿cuántos versículos son? Del 2 al 6 nomás. No, pero los primeros 2 creo que había hablado el hermano Henry, algo de eso, ¿verdad? Bueno, entonces sería del 4 al 6. No sé si el pastor, usted quiere incluir algo de lo primero o del 4 al 6. No sé si usted nos quiere explicar algo de lo que usted entendió, de lo que yo expliqué algo. Si está de acuerdo conmigo, me va a decir con el dedito, así ve.
Sí, hermano, los he estado escuchando a cada uno. Me gusta escuchar, analizar todo, punto por punto, para sacar una conclusión y al final que quede todo pues clarificado y que se entienda mejor, ¿verdad? Aquí el apóstol Santiago está hablando de un sumo gozo, el gozo más grande. Cristo experimentó ese sumo gozo en la cruz porque él estaba pensando en el futuro, que millones de almas iban a ser redimidas por su sacrificio en la cruz. Menospreció el sacrificio y lo hizo a un lado. Dijo, no importa lo que aguante y soporte, lo que estoy sufriendo es por una causa justa. Millones de almas vendrán en el futuro y me adorarán, me exaltarán y me glorificarán y me darán gracias por lo que yo hago. Eso es muy importante entenderlo. El sumo gozo es el gozo del Espíritu Santo, hermano. ¿Quién lo produce? Es el Espíritu Santo. Es profunda alegría que el Espíritu Santo pone en nuestro espíritu humano. Es una sensación, un sentimiento noble, un contentamiento, un deleite por dentro, hermano. No está hablando de un gozo de la carne que está dependiendo de comida, de bebida, de fiestas, de diversiones. No, es el gozo espiritual del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en el creyente es el que produce ese gozo, que es la fortaleza de nuestro interior, donde hay contentamiento, hay deleite. ¿Por qué? Porque yo sé que esto que me está pasando, hay un plan, hay un objetivo, hay una meta, hay un propósito, hermano. Y ellos fueron encarcelados y fueron azotados, los apóstoles de Cristo, y salieron del concilio gozosos, hermano. Pero era el gozo del Espíritu, no es el gozo de la carne. El gozo de la carne depende de las cosas, de las circunstancias. Pero el gozo del Espíritu depende de las cosas espirituales, hermano. Y sigue diciendo, cuando se encuentren en diversas pruebas, diferentes tipos de pruebas. La prueba es la dificultad, el problema que viene. Por ejemplo, el pueblo de Israel, Dios lo probó ¿cómo? Con el mar rojo, los egipcios atrás y la montaña a los lados. Esa era una prueba de fe para ellos. Pero no la pasaron porque Moisés, como líder, tuvo que intervenir. Y Moisés le preguntó a Dios, ¿qué quieres que haga? Le pidió sabiduría para saber qué iba a hacer con ese problema, hermano. Y Dios le dijo, levanta tu vara y extiéndela al mar. Mire, Dios le dijo, le dio la sabiduría, le respondió. Después el pueblo de Israel fue probado ¿con qué? ¿Con qué? ¿Ah? Con comida, con hambre. Con hambre. Tuvieron hambre y no había de qué comer. Esa era una prueba. La falta de comida, de escasez, es una prueba. Después fue probado ¿con qué? Con sus enemigos, que los rodeaban, los atacaban y querían hacerles daño. Entonces vemos que a veces pasaban las pruebas y a veces no. Pero ¿quién es el que siempre iba a pedirle sabiduría a Dios para saber qué es lo que tenía que hacer? Era Moisés. En cada prueba el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Se quejaba de todo. En una ocasión no tenían ¿qué? No tenían agua, se estaban muriendo de sed. Entonces Moisés oró a Dios y le pidió sabiduría. ¿Qué hago, Señor? Corta ese árbol y tíralo al agua y se va a endulzar y van a poder tomarla. Miren cómo actúa esta situación. Porque Santiago está escribiendo con una mentalidad judía, hebrea, que nosotros no vamos a entender si no entramos en la revelación de la palabra. Y sigue diciendo, hermanos, que se requiere sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Es la capacidad que Él nos da para entender y comprender lo que nos está pasando. Y también es la capacidad para saber lo que tenemos que hacer en el problema, en la dificultad. Yo siempre he dicho que cada problema tiene su punto débil. Desarme al problema, mire los puntos débiles y pronto va a solucionarlo.
Tenemos un problema mecánico, pues vaya al experto, al mecánico, hermano, no pierda el tiempo. Tiene un problema, una dificultad usted, es una prueba dura, usted no sabe qué hacer. No ande buscando ayuda a todo mundo, vaya a Dios y dígale: Señor, no entiendo lo que me pasa, dame sabiduría para entender y comprender qué debo hacer. Entonces, de eso se trata, hermano. Que lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo, cuando le pedimos sabiduría a Dios, Él nos va a hacer entender y comprender que hay un plan, hay un propósito, una meta, un objetivo. En las pruebas, Dios está buscando nuestra atención, porque esa es la prueba cuando buscamos más a Dios, ¿sí o no, hermano? Amén. Dios permite las pruebas para llamarnos la atención y para que nos acerquemos a Él, para revelarse a nosotros. Pero el propósito mayor en las pruebas es que aprendamos tú y yo a depender en todo de Él. Y conectados con Él vamos a poder superar cualquier situación, cualquier problema y dificultad, hermano. De eso se trata entonces. Tienes falta de sabiduría para entender por qué te está pasando esto y aquello. Pues Dios te va a dar la sabiduría y te va a decir: hijo, aguanta y soporta, porque estás viviendo como a mí me gusta y alguien te odia y quiere destruirte. Estás viviendo a mi manera, pero yo tengo un propósito. Estoy formando en ti el carácter de Cristo, mi hijo. Quiero que te parezcas a Él, el hermano mayor. Hermano, los problemas, las dificultades, las pruebas, Dios los permite para formar en nosotros nuestro carácter y para que aprendamos a depender de Él, hermano. Por eso, cuando tiene problemas y dificultades, está pasando por pruebas. ¿Qué es lo que Dios está probando en ti? Tu fe. Porque ese es el problema, la dificultad en la prueba, donde muchos pierden la fe. Lo que Dios quiere es que aprendamos a depender de Él y busquemos la solución en Él, hermano. Amén. De eso se trata. Entonces es el gozo en el espíritu, es el gozo espiritual por las cosas y los planes de la voluntad de Dios. Y como sigue diciendo el término, hablaron de un término perfecto, hermano, para que seas cabales y perfectos. Cabal quiere decir entero, íntegro, que no le hace falta nada. Está entero, completo, íntegro. Eso es cabal, perfecto en el original, hermano. No significa sin errores, sin fallas. Significa maduro. Maduro significa un carácter como el de Dios, como el de Cristo, que aguanta, que soporta, pasa por el fuego y no se quema, pasa por el agua y no se ahoga, como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Entiendes? Perfecto en el sentido de que está maduro, para que Dios nos disfrute y se alegre y se goce. Un fruto maduro, uno se lo come y lo disfruta. Un cristiano maduro, Dios nos disfruta. Pero un cristiano nene, bebé, berrinchudo, quejoso, un niño que siempre quiere teta, mamila, quiere una cuna, quiere que lo carguen. Mire, se imagina, mire a los niños, para que usted se dé cuenta cuántos cristianos no hay así. Por eso Dios manda las pruebas, las luchas, las dificultades, porque Él quiere que cambiar nuestro carácter, hermano. Lo que tenemos que hacer, que no se haga mi voluntad, dijo Jesús, que se haga tu voluntad en mí. Mire, la carne gritó: pasa de mí esta copa. Pero luego el Espíritu grita y dice: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Si esta es tu voluntad, pruébame, quiero salir como oro. Amén. Amén, hermano. Hermano, es que la realidad. Si usted se va a enojar, se va a quejar cuando le vienen pruebas y luchas, hermano, entonces usted está destruyendo el plan, el propósito de Dios. No se queje, no reniegue y no le eche la culpa a nadie. Muchos,
Cuando le vienen pruebas y luchas, Dios está probando su carácter por medio de la gente que lo rodea en la iglesia y afuera de la iglesia, en el trabajo, en la calle. ¿Y qué hacen ellos? Oh, ya no voy más a esa iglesia. Puro problema. Pues es que Dios está tratando con todos sus hijos. Está disciplinando, corrigiendo la prueba. Dios está quemando tu carnalidad, tu mundanalidad, tu niñería. ¿Entiendes? Y está formando de ti un hombre y una mujer íntegra, maduro, completo, cabal, capacitado para toda buena obra, hermano. ¿Cómo Dios va a depositar en ti dones y ministerios si no tienes carácter? Todo lo echas a perder, lo echas por tierra. Valga la redundancia, hermano. Dios quiere, hermano, hacernos brillar, que su gloria, que su carácter se revele en nosotros. Hay que aguantar y soportar porque vale la pena. Si no fuera así, yo no estuviera aquí, hermano. Me pongo como ejemplo cuántas cientos de pruebas yo he pasado tan duras, pero yo siempre me refugio en ayuno y oración al Señor y le pregunto, ¿por qué permite esto y aquello? Y Él me dice, calla, yo estoy trabajando en ti, te estoy quitando la escoria, te estoy santificando y purificando, te estoy preparando y capacitando porque yo quiero ser de ti un vaso para la gloria de mi nombre. Quiero ser de ti un instrumento poderoso en el cual yo pueda confiar y pueda usarte como yo quiera. Yo no puedo trabajar con bebés, con niños, con gente berrinchuda que se queja de todo y que no sirve para nada. Es lo que Dios anda buscando, hermano. Por favor, de ahí en adelante. Problemas y dificultades, hermano, no te quejes. Ay, cierro con esto, hermano. ¿Sabe qué? Si estás viviendo una vida en santidad, en comunión con Dios y te pasan cosas desagradables y raras, todo el mundo te odia y todo el mundo anda buscando tu mal y te maltratan, entonces esas son las pruebas. Pero si estás en maldad y en pecado y te pasa un montón de problemas, entonces es consecuencia de tu desobediencia. Entiéndalo claro, hermano. Hay que distinguir entre lo que es una prueba y lo que son consecuencias de mi maldad, de mi pecado, ¿entiendes? Si estás viviendo en santidad, en comunión con Dios, dedicado a Dios, conforme a su voluntad, y te pasan miles de cosas, dale la gloria a Dios, porque Él se va a glorificar en ti. No es lo que te pasa, es lo que tú haces con lo que te sucede, hermano. Aguanta, soporta, hermano. Un judío cuando lo escupen, dice, está lloviendo. Cuando lo cachetean, pegó fuerte el viento. Hermano, ellos han aprendido desde el holocausto para acá a aguantar y soportar. Dios, hermano, hace algo grande en ti con el sufrimiento. Dios usa el sufrimiento como una herramienta para formar en ti un carácter que le dé gloria y honra a Él. Pero el que busca la diversión, el placer, vive en la carne, Dios no puede trabajar en esa persona. Por eso va a mirar en las iglesias que tienen 5, 15, 20, 30, 40 años y tenemos una, ¿cómo se dice? Guardería de niños. Gente vieja en el evangelio, no ha crecido, no ha madurado, no da fruto, no sabe quién son, de dónde están y a dónde van. Qué tristeza, qué dolor, hermano. Ellos no pueden ser usados por Dios, hermano. Si le vienen pruebas y luchas, denle la gloria a Dios, dígale, el Señor tiene un plan y propósito porque si Dios no le prueba a usted, es porque no le sirve a usted para nada. Dios le bendiga y para adelante y para arriba, hermano. Aleluya. Ya para terminar, mis hermanos, sí, dice que las pruebas en nosotros nos ayudan a crecer, a pasar de bebés a adultos maduros. Eso lo había escrito también. Y también escribí que Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Oiga, con Dios. También, ya para terminar, yo escribí esto aquí.
que cuando estamos en pruebas, yo no dije que no sintamos dolor o sufrimiento, sí lo sentimos, sí sentimos todo, pero también es cuando podemos sentir o ver la mano o la presencia de Dios en nuestra vida. Esas son cosas que yo escribí también para terminar. Yo escribí esto, que la paciencia, que dice que da resultado perfecto, es para que seamos íntegros, conscientes y completos cuando ya pasamos esas pruebas. El pastor usó esas palabras también. Entonces, hermanos, con esto vamos a cerrar y vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Porque ya Gloria a Dios. hemos llegado ahí y alguien, siempre acordémonos que esto es para aprender.